Ahora nos enlazamos con Rodolfo Ostolaza, subdirector de estudios económicos de Citibanamex. Ya nos tiene lo más destacado en la semana en materia económica. Rodolfo, ¿cómo te va? Bienvenido, buenas tardes. Darío, como siempre, un placer saludarte a ti y a todo el auditorio. Vámonos con la información, semana cargadita. Primero, publicamos nuestra encuesta Citibanamex de expectativas, donde las estimaciones del crecimiento del Producto Interno Bruto para este año disminuyeron a 1.5 y para el año siguiente a 1.4. También ahora los analistas esperan que el dólar cierre este año en 19.50 y el siguiente en 19.85. Las expectativas de inflación general se mantuvieron en 4.6 y la de tipo de interés también se mantuvo en 10.25. También el INEGI nos dio información sobre la demanda interna. Lo que pudimos observar es que en junio el consumo privado creció 0.1% mensual, dado el crecimiento en el consumo de bienes y servicios nacionales, porque el consumo de bienes importados disminuyó, muy vinculado a la depreciación que tuvo el peso durante junio. En términos anuales, el consumo privado creció 0.4% anual, la tasa más baja desde febrero de 2021, en época de pandemia. Y esperamos que en el segundo trimestre de 2024 el consumo se haya contraído, la primer caída que tendría este indicador desde el segundo trimestre de 2020. Después también nos dimos cuenta de que la inversión fija bruta disminuyó 1% mensual en junio tras 5 meses consecutivos de alzas mensuales, debido al aumento en maquinaria y equipo que fue parcialmente compensado por la caída en la construcción. En términos anuales, la inversión disminuyó 1.3% en junio y habría avanzado en el trimestre 1.2% tras no mostrar variación el trimestre pasado. Asimismo, tuvimos el monto de remesas que perdieron impulso al iniciar el segundo semestre del año. Durante julio, estos ingresos se ubicaron en 5.613 millones de dólares, una contracción anual de 1%. La caída mensual con cifras desestacionalizadas fue de casi 12%, pero hay que recordar que el mes pasado aumentaron 13.5%. En el acumulado del año, en los primeros 7 meses, se observa un crecimiento de 2.9 en las remesas, el más bajo desde 2013. Asimismo, tuvimos la información del gasto público, que continúa creciendo a niveles históricos durante julio. Si bien se ubicó en línea con lo programado, en el acumulado del año creció 10.8, únicamente comparable con el crecimiento de 12.7 que se observó en 2008, cuando la política fiscal fue usada como una herramienta contracíclica durante la gran crisis financiera. Por el lado de la confianza empresarial tuvimos resultados mixtos. En agosto, el indicador de confianza empresarial en la construcción y las manufacturas aumentaron, pero en el comercio disminuyó y en los servicios privados no financieros también. Este indicador que mide el ánimo de los inversionistas, de los empresarios, se mantiene por arriba del umbral de 50 puntos. En tanto, el indicador de pedidos manufactureros, tras 2 meses en estar en zona de contracción, retornó a la zona de optimismo con una cifra de 53.1 puntos. Asimismo, nos enteramos que México se mantiene como el principal proveedor de importaciones de Estados Unidos. México fue el mayor proveedor de bienes a Estados Unidos durante julio, donde importó casi 42 mil millones de pesos desde México, equivalentes al 14.4% del total de las importaciones estadounidenses. Cabe destacar que las importaciones provenientes de China también tuvieron un repunte. Sin embargo, durante los primeros 7 meses del año, México ha mantenido una participación en el mercado de importaciones estadounidense de 15.5% en promedio, superando el 13% de Canadá y el 12.8% de China. Con los datos que nos presentaron ayer el Instituto Mexicano del Seguro Social, se registraron 22.4 millones de puestos de trabajo formales, un crecimiento anual de 1.8%, lo que continúa sugiriendo una desaceleración del empleo formal, dado que en lo que va del año todos los crecimientos anuales han estado por debajo del 3%, cuando el año pasado se registró un promedio de 3.5%. Con las cifras desestacionalizadas que nosotros estimamos, vemos que se mantiene sin cambio el empleo del IMSS durante julio y durante agosto, es decir, sigue en el mismo nivel de junio tras haber crecido ininterrumpidamente desde mediados de 2020. Por último, en cuanto al peso, se mantuvo esta semana como una de las divisas de mercados emergentes con peor desempeño. Hasta el día de ayer, el dólar se situaba alrededor de 20 pesos por dólar.
desde 19.86 de la semana pasada, una depreciación de casi 1%. Pero no solo eso, el riesgo país de México, medido a través de los Credit Default Swaps, aumentó a 118 puntos desde los 111 de la semana pasada. En cuanto a nuestros pronósticos, hicimos una modificación y para este año esperamos que el PIB crezca 1.3% y 0.8% el siguiente, dado los impactos negativos que podrían tener las reformas que se están discutiendo en el Poder Legislativo. Darío, para la siguiente semana vamos a tener dos datos muy importantes. Primero, la inflación de agosto, que le estimamos en 5% anual, que se explicaría por la caída en los precios de frutas y verduras, y estaría compensada por el aumento en los precios de algunos productos alimenticios y de la vivienda. Y también vamos a tener la producción industrial de julio, donde proyectamos un incremento del 0.3% mensual, que sería algo así como un crecimiento anual de 2.2%, explicado enteramente por la construcción, ya que las manufacturas mantienen una tendencia decreciente que de hecho nos está quitando crecimiento. También se van a dar a conocer la confianza del consumidor de agosto y la producción industrial por entidad federativa durante mayo. Darío, mucha información. La siguiente semana, datos muy puntuales, lo que pasó y lo que se viene en materia económica. Gracias, muchas gracias, Rodolfo Ostolaza, subdirector de Estudios Económicos de Citibanamex. Que tengas buen fin de semana. Igualmente tú y todo el auditorio. Gracias.